En la cadena SER, La Hora Extra. Con Pepa Blanes. Decía Antonio Gramsci en sus tiempos, respecto a la aparición del fascismo: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro es cuando surgen los monstruos. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. En la hora extra nos metemos de lleno en ese momento donde surge lo fantasmagórico, donde aparecen monstruos y fantasmas, porque el terreno está abierto a todo. Las historias de fantasmas sin fantasmas, o esos fantasmas reales que aparecen en el día a día, ocupan una de las novelas más sugerentes de los últimos años. Andrés Barba nos presenta El último día de la vida anterior. En ella, la empleada de una inmobiliaria se dispone a vender una casa. Al revisar la vivienda para atender a los clientes, se encuentra en una silla de la cocina con un niño de unos 7 años, salido de no se sabe dónde y con aspecto embobado. Andrés Barba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte por Madrid y tenerte en la hora extra. Vamos a hablar de un libro que ha sido una pequeña gran sensación en estos últimos meses. Me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo llegas a plasmarlo? Porque creo que la idea es desde hace 10 años. Sí, yo creo que hay algunos libros que son así, ¿no? Nacen como una especie de idea germinal que se te queda metida dentro y por algún motivo queda confirmada con algo de la propia experiencia y va buscando como una conexión con tu vida real, y cuando la encuentras ya lo puedes hacer, ¿no? En este caso era una imagen que no sabía muy bien qué significaba, pero que tenía como toda la densidad de una metáfora, y era la de una chica que entraba en una casa y se veía a sí misma repitiendo el mismo gesto una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, se quedó realmente como encapsulada esa imagen, como si se hubiera apoderado de mí, y bueno, ahí fue un poco la semilla de la historia, ¿no? Es curioso porque el libro habla, bueno, la protagonista enseña casas, es una agente inmobiliaria, y no sé en Argentina, pero aquí la mayor pesadilla y el mayor momento de terror es buscar una casa ahora mismo. Sí, o sea, todos esos momentos de la vida son momentos un poco espectrales, si lo piensas, ¿no? Trasladarse. Hay muchas cosas como aparentemente cotidianas que son espectrales. Cortarse el pelo, por ejemplo. Ah, sí, cortarse el pelo también. Cortarse las uñas. Todas esas a Freud le encantaban. Y también a todas las personas como que se han relacionado con lo inquietante en algún punto. Todo lo que nace en nuestro cuerpo tiene que ser cortado, cercenado. Trasladarse de un lugar a otro es vivir con la presencia fantasmática de tu vida en esa casa, ¿no? O con la proyección de tu vida en otro lugar al que no has llegado todavía, ¿no? Todos esos momentos de transición son momentos espectrales, de manera natural. A mí me gustan mucho las películas y los libros que hablan de fantasmas, pero donde no hay fantasmas, y este es uno de ellos. No sé, ¿por qué tiene eso tanto intríngulis? Los grandes escritores de fantasmas, vamos a empezar, voy a responder a tu pregunta, parece que no creían en los fantasmas, ¿no? Por ejemplo, Dickens no creía en los fantasmas, Henry James no creía en los fantasmas, utilizaban las novelas de fantasmas como relatos metafóricos, ¿no? Donde el fantasma era la condensación de algo que estaba en nuestra vida de manera ausente y presente a la vez, ¿no? Como un remordimiento, como un miedo, ¿no? Un miedo es una proyección de algo que no está todavía, pero sí está, porque estás dialogando con él, ¿no? O un remordimiento es algo que ha dejado de estar, pero sigue estando, ¿no? Porque, digamos, nuestro carácter, nuestra identidad está formándose alrededor de ese vacío, es un vacío de energía, ¿no? Así funcionan las novelas de fantasmas y así funciona nuestra mente cuando se relaciona con materias de energía espectral, digámoslo así, ¿no? Estamos acostumbradísimos a trabajar mentalmente con eso y a que nuestra identidad se forme alrededor de eso. Nuestra vida es una vida de fantasmas sin fantasmas, si lo piensas, ¿no? Está lleno de eso. Entonces, este cuento en un punto es una novela de fantasmas sin fantasmas. Bueno, no vamos a revelar nada.
y es un poco difícil, aquí hay que andar un poco como de puntillas, pero básicamente por ese motivo, ¿no? Porque lo que está y no está a la vez, ¿no? Y eso es lo que hace que bueno, al final hay una cosa que se estaba perdiendo en la literatura actual, que es la mezcla de la vida cotidiana, de la realidad, pero a la vez de todo ese momento de fábula o de, sí, no sé si decirlo fantasioso, pero sí, de cosas que quizá no están tan apegadas a lo real, ¿no? A ver, yo creo como que durante todos estos años y sobre todo tras esta especie como de gran ola de literatura testimonial, de ficción del yo, etcétera, cada vez la gente se ha empezado a relacionar peor con la ficción en estado puro, ¿no? Como con la ficción realista, digamos, con la novela psicologista clásica, ¿no? Como si escribir una novela realista que no fuera al mismo tiempo autoficcional fuera como una insensatez, ¿no? O sea, solo existía... si era realista tenía que ser autoficcional o verídica, ¿no? En ese sentido ha sido como una enorme pérdida, porque la gran literatura realista es una literatura de ficción, ¿no? Y no es posible hacer una literatura sobre uno mismo sin que se convierta instantáneamente en una ficción. Entonces, el regreso a la ficción, como con todas las cartas, con órdago a la ficción, en el fondo es un regreso al realismo también, a que la literatura en su versión ficcional puede ser tan verdadera y tan cierta y decir tantas verdades sobre nuestra vida cotidiana y sobre nuestras expectativas y nuestros miedos como la propia literatura autoficcional, ¿no? Que tal vez el canal para decir la verdad sobre nuestra vida, más que la autoficción, es la ficción a por todas, ¿no? La ficción en modo género, como una novela de fantasmas o como policial o en fin. Y en el fondo hay mucho de ti en esta novela, porque al menos reconoces, ¿no? Creo en el epílogo, si no me equivoco, que está hecha en un periodo de crisis. Sí, bueno, yo creo que todos hemos tenido un periodo de crisis más o menos reciente, ¿no? Como ha sido tan colectiva, ha quedado diluida, pero todos hemos tenido una enorme crisis privada y pública relacionada con la pandemia, donde, curiosamente, nuestra vida se ha vuelto también bastante espectral. Nosotros hemos vivido una novela de fantasmas, todos en nuestra vida, encerrados. Hemos sido el fantasma de nuestra propia casa. Nuestra propia vida real parecía una vida espectral y menos creíble que nuestra vida espectral del COVID. Ocurrían muchas cosas de novela de fantasmas, de verdad. El tiempo quedó trastornado de repente. No sabíamos si había ocurrido mucho, transcurrido mucho o poco tiempo. Mirábamos nuestra cara alucinados, como si fuera la cara de otro de repente, ¿no? Ocurrían cosas como realmente de novela de fantasmas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, la manera más correcta de manifestar un trauma, que ha sido literalmente un trauma colectivo, era precisamente una novela de género, ¿no? Curiosamente, más que una novela autoficcional sobre la pandemia, que sería veneno. Primero, veneno para la taquilla. O sea, yo veo la palabra pandemia en una cubierta y salgo corriendo en dirección contraria. Vámonos de aquí. Y ahí como, bueno, toda la literatura de fantasmas o toda la literatura gótica, digamos, presta especial atención a la arquitectura, a los edificios, a esos decorados que diríamos. Sí. El tuyo es completamente diferente a lo que sería, bueno, pues el canon de la novela de intriga, ¿no? O de fantasmas. A ver, todos los géneros generan sus propios clichés. O sea, hay el lugar común de la arquitectura gótica es la arquitectura colonial, en fin, ese tipo. Tenemos inmediatamente como asociado un tipo de arquitectura muy particular a las novelas de fantasmas, ¿no? A los relatos de fantasmas. Pero pensando eso y cómo darle una vuelta de tuerca, leí una entrevista a una tal Marguerite Joul, que era una chica que había vivido en una casa de Le Corbusier cuando ella era niña, que sus padres eran unos pijos franceses y tal, tenía una casa de Le Corbusier y comentaba en esa entrevista una cosa que me pareció fascinante. Dice, en esa casa todos éramos esculturas y me pareció buenísimo. Digo, claro, la arquitectura racionalista es perfecta para los fantasmas también. Es como, si lo piensas bien, son espacios amplios, semiluminosos, donde realmente todo el mundo se convierte en escultura, todo el mundo se deshumaniza, ¿no? Y dije, es perfecto, ¿no? Y bueno, digo, bueno, pues esto es como una manera de permanecer. El género te obliga a permanecer dentro de las reglas del género y a reinventarlo. Y a como afinarlas un poco más, ¿no? Eso es muy bonito del género, ¿no? Porque es como jugar un juego que ya tiene unas reglas previas a ti, que tienes que acatar, pero bueno, siempre puedes darle, ¿no? Una impronta privada. ¿Hay algo
porque casi todos tus libros son breves. Ahora que todo el mundo hace películas de 3 horas, acabo de leerme la biografía de Oppenheimer, que es enorme. ¿Qué dice esta creencia por la brevedad o por contarlo con lo justo? Sí, a ver, yo creo como que vivimos un tiempo que es un poco complejo en el sentido de narraciones hinchadas, ¿no? O sea, es decir, que casi todas las series que vemos se podrían resolver en 2 horas de película. Estoy de acuerdo. Narraciones absolutamente hinchadas que hacen como que estén llenas como de aire, de vacío, de oxígeno, eso ocurre, ¿no? Eso es como está generalizado. Pero por otro lado, al mismo tiempo, y aunque sea paradójico, cada vez tenemos menos tiempo y menos atención. Y uno dispone de la atención de las personas cada vez menos. O sea, la gente te puede prestar atención un rato, ¿no? Pero no demasiado tiempo. Entonces yo creo que hay una parte, o al menos yo lo siento así privadamente, que los escritores tenemos que hacer como el esfuerzo de concentrar al máximo posible lo que queremos decir. Eso te obliga... es un ejercicio doble porque no solo es un ejercicio de condensación, es un ejercicio de pensamiento, ¿no? ¿Mi libro de qué va? Muchas veces los escritores terminamos yo he terminado libros que no sabía de qué iban y que me he ido dando cuenta después cuando la gente lo ha leído. En el psicoanálisis. Cuando la gente lo ha leído, me he dicho, Manolito, eres muy generoso. No, o sea, cuando alguien me lo ha leído, no, tu libro va sobre esto. Ah, pues mira, sí, la verdad, no me había dado cuenta. Y tu libro puede ir sobre, también las relaciones de pareja, a través de esta relación que está la paternidad, está la maternidad, está también el verse a uno mismo en esa nueva casa que visitas, en ese nuevo espacio. También hay una crisis que hablabas de la pandemia y sí tiene relación, ¿no? Porque yo creo que también durante la pandemia todos hemos repensado en qué somos, en cómo iba nuestra vida o en cómo queríamos que fuera para adelante. No sé si hay algo de eso también, o me estoy viniendo muy arriba. No, estás muy arriba, pero estás muy bien. Estás ahí surfeando muy bien la ola. En realidad, si te fijas, las novelas de género espectral hay como un motivo siempre básico, ¿no? 2 personas, 2 criaturas, pueden ser humanas o no humanas, que pertenecen a ámbitos diferentes, que viven en mundos paralelos, o no reconciliables en un punto, se encuentran en un lugar mágico, que es un portal, casi siempre una casa. O sea, es un lugar que el propio espacio es un personaje más, siempre en las novelas de fantasmas, la casa es siempre un personaje más. Y esas 2 personas se juntan en ese encrucijada de caminos para hacerse un favor. Tiene algo compartido con la novela romántica, con la novela bizantina, en el sentido de que esas 2 individuos parecen haber sido elegidos desde hace mucho tiempo antes, predestinados a encontrarse para ayudarse o para destruirse, ¿no? Esa es la clave de la novela de fantasmas, ¿no? Y en ese encuentro se produce un conflicto que resuelve un trauma, ¿no? Casi siempre un trauma de uno de los 2. Ese es el corazón de la novela de fantasmas, ¿no? Entonces, comparte muchas cosas con otros géneros y uno siempre tiene como en todas las cuestiones de género, uno necesita ver lo que sabe que va a ver. Eso ocurre también en las películas de miedo. Uno sabe que va a haber algo y necesita verlo. Y toda la construcción de la trama y de la intensidad de la narración proviene de que uno sabe que va a ver lo que necesita ver y está a punto de ver. Pues esa tensión se alarga mucho. Ese momento como de expectativa no resuelta es tan importante en las novelas de género. Y aparece la figura de ese niño que ya ha aparecido en varias de tus novelas, la infancia, la adolescencia. Volvemos al psicoanálisis. ¿Por qué? A mí me interesa mucho, este niño es un niño un poco raro, a mí más que los niños me interesan las criaturas en tránsito, entre 2 edades, o entre 2 situaciones, o entre 2 conflictos, ¿no? O sea, una persona que ha dejado de querer a alguien, pero no ha empezado a querer a otra. ¿Qué pasa ahí, no? Una persona que ya no es un niño, pero no es un adulto. ¿Qué pasa ahí? Esos momentos que son momentos de tránsito en nuestra vida, has dejado un trabajo, pero todavía no tienes otro y no sabes cuál es tu identidad. En fin, has cambiado de casa, pero no estás en ninguna. Ahí, cuando no hay suelo debajo de los pies, es curioso, y cuando estamos más desprotegidos, más desnudos y más inquietos, es donde tomamos decisiones que son definitorias de nuestro carácter y las tomamos a veces casi completamente a ciegas. Y luego, durante periodos muy largos de nuestra vida, sostenemos las decisiones que casi improvisamos en esos momentos.
Entonces, a mí me parece como muy fascinante eso, ¿no? Y sobre todo esos tránsitos de una edad a otra. ¿Qué hace que un niño deje de ser un niño y pase a ser un adulto? Si uno se pone a reflexionar sobre su propia vida, a no ser que haya habido un episodio muy brutal, que digas esto, ¿no? El día que esto horripilante ocurrió, por lo general hay un tránsito un poco indefinido, ¿no? Como hay un verano, unas navidades, como un periodo como de 2 o 3. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Cuando tienes hijos pequeños lo notas, ¿no? Es que ha pasado en estas 2 semanas que mi hijo ya no lo reconozco. ha mutado completamente, ¿no? O sea, y hablas de periodos de tránsito en lo individual, pero trasladando esta definición que hacías, que me parece muy acertada, a lo social, también la sociedad pasa por momentos de tránsito. Sí. No, estamos en uno de ellos. Y regresiones, y se vuelven más estúpidas de repente las sociedades. De repente se infantilizan, se adolescentizan, que creo que es en nuestro caso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de adolescentización colectiva mundial, ¿no? O sea, esta especie como de polarización, de solo poder percibir el mundo en nosotros y ellos, de solo poder percibir tu partido político como si fuera un partido de un equipo de fútbol, ¿no? Al que tuvieras que defender aunque dijera una estupidez, ¿no? Eso es volver a un estado de infantilismo colectivo total. Estamos en un estado de infantilismo colectivo total. Sí. ¿Cómo se supera eso? ¿La literatura puede ayudar? O sea, yo creo que la única forma de superar eso es como establecer un rango donde la verdad está, digamos, en lo intermedio, ¿no? No se trata como de equidistancia, sino de no demonización del otro. O sea, vivimos una especie de demonización del otro permanente, que nos estupidiza. Y te voy a preguntar una cosa de perogrullo, pero sí. ¿Ha influido Argentina en tu escritura? Sí, claro, sí. Yo ya estoy, digamos, o sea, lo que... A veces te sale un acento. Sí, me sale, claro, ya llevo muchos años. Vengo aquí y se me quita, ¿eh? O sea, intento como bajarlo porque me dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, no? Pero sí, ya no estoy totalmente intoxicado. Bueno, tengo la ciudadanía argentina, ya soy oficialmente argentino también. Estoy benditamente intoxicado de Latinoamérica, que ha sido como una especie de bautismo de realidad. Yo creo como que en Europa y en Estados Unidos, que es el otro país donde hemos vivido bastante, digamos, uno enferma de primermundismo, ¿no? O sea, como que hay una especie como de pérdida del norte, del cuál es el destino global de este planeta, ¿no? Uh-huh. Y de cómo es la vida normal de la gente en casi todo el mundo, fuera del primero. Y bueno, y es como realmente, no sé, ha sido como no solo una identidad nueva, sino una... Argentina siempre estuvo en el corazón y siempre estuvo, digamos, ahí, pero ahora es como si todos esos elementos que eran afectivos se hubiesen vuelto familiares. Y es muy bonito eso porque es como ampliar tu identidad, ampliar tu corazón. Mis hijos son argentinos, mi pareja es argentina, o sea, hay una cosa que está como completamente normalizada ya. El Festival de Aviñón mantiene ese espíritu realista de acercarse a lo cotidiano, al teatro documental y social, con una apuesta muy política en esta edición que se celebra estos días y que supone la primera bajo la dirección del portugués Tiago Rodríguez, uno de los grandes del teatro europeo. Nuestro corresponsal en París, Vicenç Batalla, se ha pasado por el festival. ¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la retama? El faro mueve su espalda. El histórico Festival de Aviñón 2023 del 5 al 25 de julio cuenta con la gran novedad que lo dirige por primera vez en 77 ediciones un artista extranjero, el dramaturgo y director portugués Tiago Rodríguez. La arquitectura del teatro siempre ayudó a cambiar el teatro y pienso que hoy un pensamiento ecológico y una actitud ecológica de muchos artistas va a apoyar un cambio en el teatro que pasa también por la experiencia, porque hay artistas que quieren proponer una poesía
de la naturaleza al público. Algo que se ha visto reflejado en una mayor internacionalización de las propuestas, una mayor presencia femenina y una incursión más decidida en la naturaleza como alternativa a los teatros clásicos. Una de las obras más originales es la colectiva Paysages Partagés, Paisajes Compartidos, curada por los suizos Stefan Kegi y Carolina Bagnot, y que reúne a 7 artistas o binomios de artistas de toda Europa que desarrollan sus performances en una zona semiboscosa cerca de Aviñón, en el pueblo de Puyo. El teatro ha nacido fuera del teatro. Hubo teatro antes que hubo estos edificios que son muy presentes en Europa y que quieren definir lo que sea el teatro. Una puesta en escena que ya presentaron en primavera en un bosque de Lausana y que se va a ir adaptando a diferentes lugares, como el Festival Temporada Alta de Girona en otoño del año que viene. Entre estos artistas que plantean desde happenings coreografiados, escucha acústica vía oral, conciertos entre matojos, realidad aumentada sobre el territorio o conciencia ecológica sobre la explotación de viñedos, se halla como colofón la pantalla horizontal a modo de meteorito incrustado de repente de los valencianos El Conde de Torrefiel, quienes se dirigen al público en nombre de la naturaleza con un lenguaje inventado y un ruido propio de la situación catastrófica del planeta. Una experiencia para acabar la jornada de 7 horas al anochecer que cuestiona cualquier acercamiento bucólico del encuentro. El dúo El Conde de Torrefiel, formado por Pablo Gisbert y Tania Belayer, llevan desde 2010 subvirtiendo cierto concepto del teatro de vanguardia con sus paisajes imaginarios a partir de la tecnología. Para Pablo Gisbert, con quien conversamos en la penumbra acabada la maratón, su aportación se inscribe en un contexto de malestar. El texto es un texto, es una turbulencia por reproche, por contestación a lo que le estamos haciendo a la naturaleza. No es un texto ecológico, es un texto poético, es un texto abstracto, imaginativo, donde hay que hacer un esfuerzo, pensar que la naturaleza te está hablando. Y no es nada que no se sepa, sino que es la misma naturaleza devolviendo de forma turbulenta todo lo que ella recibe. El Conde de Torrefiel ya presentó el año pasado en Aviñón su último espectáculo, una imagen interior, que posteriormente llegó al Festival de Otoño de París. En septiembre volverán allí, abriendo precisamente la edición de este año de la prestigiosa cita parisina, con uno de los montajes previos de preparación de una imagen interior, ultraficción número 1, y que también transcurre en medio de la Abrimos el Festival de Otoño de París con un espectáculo abierto donde el público en un bosque asiste a una obra de teatro atravesada por elementos performáticos. Hay unas ovejas, hay coches, suceden actos que rompen la realidad y la ficción. En su caso, el codirector del itinerante Paisajes Compartidos, Stefan Kegi, reivindica este otro tipo de teatro llamado teatro paisaje o performing landscapes, y que, claro, en cada caso debe tener cuenta de los imperativos climáticos. Aquí el mayor pánico es, claro, que se encienden los fuegos de nuevo en los bosques. El año pasado en Aviñón hubo incendios enormes a 500 metros de aquí. Aunque las sensaciones fuertes en el festival no solo se limitan al espacio, sino también a las temáticas y sus formas de afrontarlas. Uno de los mayores choques es la performance de la brasileña Carolina Bianchi, que estará en el Grieg de Barcelona el 20 y 21 de julio. Elegir una performance dentro de una obra teatral para hacer esto también tiene que ver con lo que estoy hablando ahí, con quién estoy hablando ahí, como hablar de una performer que se fue violada y asesinada durante una performance, como es el caso de la historia de Pipa Vaca que estoy contando ahí. Para mí tenía que tentar, para hablar de eso, no podría estar en una posición que no fuera vulnerable. Partiendo de la performance italiana Pipa Vaca, violada y asesinada en 2008 en Turquía, donde hacía autostop como parte de su propuesta, la actriz construye una reflexión teatral sobre la violencia en que ella misma se expone. En el Grec también hay teatro político, incisivo y rompedor. Juana Dolores, la última estrella mediática de la poesía, la filosofía y la televisión, viral por su intervención en TV3 tras las elecciones autonómicas, por su discurso antifascista, se sube ahora a las tablas todo este mes de julio con Hit Me If I Am Pretty, una obra que parte del Príncipe de Maquiavelo y del Príncipe moderno de Gramsci, una princesa nacional, popular, armada, que vuelve al castillo para instaurar la soberanía popular i feminista. La senya d'identitat del que es pugui veure a Hit Me If I'm Pretty són els meus textos. Jo al final crec que sóc escriptora.
molt influenciada per la pel·lícula de la Sofia Coppola, de Maria Antonieta, i aleshores en aquests textos jo he configurat una espècie de manifest feminista, manifest comunista. Jo crec que és un manifiesto comunista feminista, saps què et vull dir? Tirant del fil de la reivindicació de la reialesa y reivindicant que no puede ser que la princesa Leonor sea más guapa que nuestra ministra de Cultura catalana. Esto no puede ser. Entonces, como hay alguien más guapa en Cataluña que la princesa Leonor, que soy yo, ¿por qué no reivindicarme como princesa también? That Time fue una obra que firmó el poeta y dramaturgo Samuel Beckett. En ella dividía la acción en tres voces: pasado, presente y futuro, o vejez, madurez y juventud. En esa división se ha basado la primera exposición conjunta entre el Museo Bellas Artes de Bilbao y la Tabacalera de San Sebastián. Unir obras de distintos artistas de distintas épocas, mezclando pasado y futuro, juventud y madurez. El resultado es un relato sobre el arte y la memoria que ha visitado nuestro compañero Unai Carmona. Los museos son una suerte de máquina del tiempo, lugares que permiten a sus visitantes viajar al pasado, reconocer el presente y proyectarse en el futuro. Con esa idea en mente han diseñado esta exposición, That Time, cuya obra más antigua data del siglo II después de Cristo. Miriam Alzuri, comisaria del Bellas Artes. La más antigua es una excepcional pieza arqueológica, un retrato funerario procedente de la antigua ciudad siria de Palmira, una obra anónima realizada en el siglo II después de Cristo. Y la más cercana a nosotros en el tiempo, curiosamente, es una pintura del artista donostiarra Idoia Montón, una obra que inició en 2021 casi en la misma zona geográfica de Oriente Próximo donde está realizada la primera, en su caso en la región del Kurdistán iraquí. Las piezas y su ordenación cronológica no responden, sin embargo, al concepto tradicional del tiempo. Es Miguel Zugaza, director de la Pinacoteca Vizcaya. Es una paradoja, ¿no? La del arte cruzando como un rayo el tiempo de la historia, progresando sin cambiar, de una forma circular en su eterno retorno, ¿no? Se trata de una exposición que propone un relato sobre el arte y la memoria a través de un viaje por las tres etapas de la vida del ser humano: la juventud, la madurez y la vejez, en una narrativa que, además de reinterpretar el significado del tiempo, ofrece un nuevo concepto de museo. Y lo mejor que se puede decir del resultado es que el museo se encuentra ya no solo desplazado, sino de alguna manera la institución queda como en suspenso, casi ausente, ¿no? Reconocemos los engranajes de esta máquina del tiempo, las ruedas, los muelles, pesos, contrapesos, ¿no? Pero misteriosamente se ha desvanecido el artefacto cultural para liberar las formas del arte que lo contienen, ¿no? Y realmente hacer que el tiempo siga fluyendo, que el tiempo siga funcionando. Son 1.500 metros cuadrados de espacio expositivo, la mayor muestra jamás realizada en Tabacalera. Edurne Ormazábal, directora. Más de un centenar de obras, entre las que encontraremos piezas icónicas de la colección del museo, obras que se muestran por primera vez al público y otras que no se han expuesto desde hace años, como el impresionante tapiz de Leger, que hemos utilizado como imagen de la exposición. Un recorrido por 107 obras de más de 80 artistas como Goya o Zurbarán, donde habrá piezas de creación propia elaboradas por Ainara Legardón, Jorge Moneo e Ilke Gers. La exposición se prolongará hasta el 5 de noviembre y estará acompañada de un nutrido programa de actividades como un ciclo de cine o una triple actuación de danza en colaboración con la Quincena Musical de San Sebastián. Nos despedimos, volvemos la semana que viene en La Hora Extra. Adiós. Singing this song when you're at everything will be better when you
it's never gonna be the same. Everywhere, everyone gather around the world and give thanks for all the world.